Muy buenas tardes, América Latina. Soy Santiago López González. Les doy la bienvenida a este nuevo bloque informativo en France 24. A partir de este momento los estaremos acompañando hasta las 10 de la noche, hora de Bogotá. A lo largo de nuestra programación en la jornada de hoy, 26 de diciembre, les vamos a presentar un especial sobre las mujeres que hicieron historia en el fútbol durante el 2019. Un esfuerzo más en la reivindicación de los derechos de las mujeres y esa búsqueda por la igualdad, así como los desafíos que aún continúan en un mundo que es tradicionalmente masculino. Un poco más tarde en Enfoco también les hablaremos de las condiciones de vida de la diáspora de los uigures que son residentes en Francia, las dificultades que tienen para mantener contacto con sus familiares en China, quienes están privados de su libertad, y cómo persiste ese sentimiento de amenaza pese a estar en territorio europeo. Y finalmente, por último, en otro episodio de Enfoco, iremos hasta Costa de Marfil, un país de África Occidental que se enfrenta a la destrucción de la selva nativa por cuenta de los traficantes de madera y también de la expansión de las plantaciones de cacao. Este panorama ha llevado a que las autoridades locales creen estrategias para defender el medio ambiente. Les vamos a contar cuáles son. También a lo largo de la jornada, cada 30 minutos, ustedes van a estar actualizados con los principales hechos de la jornada en nuestros flashes informativos. Por el momento, veamos los titulares de las noticias más destacadas hasta esta hora aquí en France 24. Comenzamos. El gobierno de México afirmó que denunciará formalmente a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia por considerar que la presencia de policías en su embajada en La Paz representa un hostigamiento. Tenemos ampliación desde la capital mexicana. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu mide su liderazgo al interior de su formación política en las elecciones primarias del partido Likud. El premier es candidato pese a las investigaciones por corrupción que hay en su contra y la parálisis política que está viviendo ese país al no poder formar un gobierno. Y se cumplen 15 años del sismo y posterior tsunami que arrasó cientos de poblaciones en 14 países del sudeste asiático, que dejó cerca de 230,000 personas muertas. La conmemoración estuvo marcada por las historias de dolor y de superación de quienes lo perdieron todo. Gracias por su sintonía aquí en France 24. Como lo avanzábamos en titulares, aumenta la tensión diplomática entre Bolivia y México. Este último país afirmó que denunciará ante la Corte Internacional de Justicia al país suramericano por considerar un hostigamiento de las fuerzas de seguridad bolivianas a la sede diplomática mexicana en la ciudad de La Paz. Mario Carbonell, corresponsal permanente de France 24 en la capital mexicana, nos da más detalles en el siguiente reporte. El gobierno de México presentará este jueves 26 de diciembre una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU por el asedio al que está sometida la embajada mexicana en Bolivia. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, detalló que desde hace 3 días, el 23 de diciembre, se hizo saber al gobierno que encabeza Yanín Áñez la preocupación de México por el despliegue de hasta 90 elementos policíacos y militares alrededor de la sede diplomática, que utilizan incluso drones para tomar video al interior del inmueble, lo que contraviene la Convención de Viena y el Tratado de Bogotá. El canciller dijo que lo más sencillo hubiera sido cerrar la embajada, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha pedido mucho cuidado en este tema, toda vez que hay 10,000 mexicanos que radican en Bolivia. Son 9 exfuncionarios del gobierno de Evo Morales los que se encuentran asilados en la embajada mexicana y que son pedidos por el gobierno de Áñez, pero la Cancillería ha explicado que el asilo fue otorgado días antes de que se difundiera la orden de aprehensión contra estos exfuncionarios. Y en Israel fueron celebradas las elecciones primarias que determinarán el nuevo líder del oficialista partido Likud, al cual pertenece el actual primer ministro Benjamin Netanyahu. Se trata de unos comicios en los que el primer ministro israelí medirá mediante su liderazgo mientras los procesos de corrupción avanzan en su contra. El informe es de Valentina Torres Sánchez. El Likud, el partido de gobierno en Israel, elige a su líder. Unos comicios clave para el primer ministro en funciones, Benjamin Netanyahu, que no ha podido formar gobierno tras 2 elecciones generales celebradas en abril y septiembre y quien fue acusado en varios procesos de corrupción. En estas primarias, Netanyahu se enfrenta a Gideon Saar, quien podría recibir un amplio apoyo.
Es la primera vez en 14 años que tenemos una verdadera contienda por el liderazgo del Likud. Hemos visto varias disputas electorales desde 2005 que eran más un show democrático que una competencia contra Netanyahu. Si bien los expertos prevén que el primer ministro en funciones gane los comicios, Saar podría catapultarse como el sucesor natural de Netanyahu. El político fue ministro de Educación y luego del Interior entre 2009 y 2014 y se posiciona como la esperanza para lograr un acuerdo con el partido de la coalición azul y blanco, lo que Netanyahu no ha logrado en 2 ocasiones y por lo que en marzo se celebrarán nuevas elecciones generales en Israel. La jornada electoral se lleva a cabo luego de que el miércoles Netanyahu tuviera que abandonar brevemente un mitin debido a un proyectil lanzado desde la Franja de Gaza. Ni Hamas ni la Yihad Islámica quieren que gane. ¿Qué podemos hacer? No quieren que ganemos, pero a pesar de su oposición podemos lograrlo. Ganaremos las elecciones generales a la Knesset. En las elecciones participan más de 116.000 militantes del Likud, que decidirán entre ser leales al primer ministro que lleva más de una década en el poder o apoyar a Saar, considerado una estrella en ascenso dentro del Likud. La celebración de la Navidad para muchas familias filipinas quedó empañada por el paso del tifón Phamphon, que deja hasta el momento 16 muertos en las islas Visayas Occidental, en el centro del archipiélago filipino. El fenómeno natural tocó tierra con vientos sostenidos de hasta 150 kilómetros por hora y provocó fuertes lluvias, inundaciones y también deslizamientos de tierra. Unas 39.000 personas fueron evacuadas a refugios temporales. Phamphon continúa su trayectoria por el mar de China Meridional. Y varios países del sudeste asiático conmemoraron a las 230.000 víctimas que dejó el sismo y el posterior tsunami que afectó a poblaciones de 14 países de esa región. El desastre es considerado como uno de los más devastadores en la historia. Los eventos estuvieron marcados por las historias de dolor y también de superación. César Rojas nos cuenta más. Son las mismas playas que impactó el tsunami que cobró la vida de al menos 230.000 personas hace 15 años. Dery Setiawan perdió a su madre, su hermano y sus abuelas cuando las olas golpearon su poblado al norte de la isla de Sumatra, en Indonesia. Para sanar, él empezó a surfear un año después de aquel 26 de diciembre de 2004. Si se preguntan cómo podemos surfear las olas que una vez nos mataron, no lo vemos de esa manera. Ahora depende de nosotros. Tratamos a las olas como nuestras amigas que entrenan con nosotros todos los días. Todo empezó muy cerca de aquí, con un terremoto de magnitud 9,1 que desencadenó en uno de los tsunamis más catastróficos de los que se tenga registro. El desastre llegó hasta Somalia, en el este de África, donde murieron al menos 289 personas, pero las cifras son referenciales. Se estima que 35.000 personas murieron en Sri Lanka, otras 16.000 en la India, cerca de 8.000 en Tailandia, y al menos 170.000 personas perdieron la vida en Indonesia con las olas de hasta 17,4 metros de altura que barrieron con varias poblaciones de la isla de Sumatra. Este jueves, muchas poblaciones del sudeste asiático conmemoraron a las víctimas de la tragedia. Todavía estoy asustada, muy asustada. Quiero vivir en otro lugar, pero no es posible porque nací aquí, crecí aquí, mi padre y mi madre murieron aquí, así que me debo quedar. Luego del desastre, los países de la región crearon un sistema de alerta temprana, pero hay críticas particularmente en Indonesia, donde algunos mecanismos de monitoreo ya no funcionan, y hay quienes dicen que hacen falta campañas de información para preparar a los pobladores a reaccionar ante las emergencias. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció que aceptó la petición del gobierno de Libia para realizar una asistencia militar en ese país africano. La decisión deberá ser votada por la Asamblea Nacional Turca, a la que le será enviada esta moción una vez regrese del receso de invierno el próximo 7 de enero. Y millones de personas de diferentes ciudades del sudeste asiático presenciaron el último eclipse anular de sol del 2019. El llamado anillo de fuego emocionó a los espectadores. Este eclipse solar anular ocurre cuando la luna no cubre completamente al sol mientras transita frente a él. La ruta de visibilidad de 142 kilómetros permitió ver este fenómeno desde el Golfo Pérsico hasta la isla de Guam en el Pacífico. Con estas imágenes los dejamos en este informativo de France 24. Siga con nuestra programación. Feliz tarde.